Ahora estamos en línea con José Luis Dacie, que integra la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola de la provincia de Córdoba, la AFAMAC, y han presentado hace unos días, nosotros leíamos algunas entrevistas de periódicos de aquella provincia, ante autoridades nacionales y en la mesa de la maquinaria, un proyecto para crear un pagaré bursátil, un poco para el canje de granos, pero también para respaldo a través de la cotización en los mercados, etcétera, etcétera, lo cual nos parece una herramienta muy interesante. ¿Qué tal, José Luis? Ignacio Meluzzi lo saluda en Atlántica de Mar del Plata. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas noches para vos, Ignacio, y para toda la audiencia de Radio Atlántica. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, explíqueme un poquito cómo es esto del pagaré bursátil, porque lógico es una herramienta más como para tratar de mover el mercado y darle una herramienta financiera al productor, aunque ustedes mismos los dicen, no hay antecedentes porque no hay otros países de la raíz agropecuaria que tiene la Argentina con problemas financieros tan graves, ¿no? Exactamente, esto es un poco del ingenio que tenemos que tener los argentinos en el contexto actual de restricción absoluta del crédito. Todos sabemos que hoy las tasas están por encima del 66% en pesos y que el acceso a crédito para el financiamiento de maquinaria agrícola de alto valor para el productor se hace inviable. Entonces, producto de esto, empezamos a pensar en herramientas alternativas y nos pareció interesante formalizar algo que nosotros veníamos haciendo con la espalda propia, pero por supuesto con un volumen mucho más acotado. O sea, de por sí muchas de las empresas en las que participo activamente, sin duda, tienen ya la gimnasia de financiarle al productor en granos su producto a varios años. El problema que tiene esta herramienta manejada de manera individual por las empresas es que el límite de crédito se acota a su capital de trabajo. Claro. Con esta nueva herramienta lo que estamos proponiendo es lanzar un pagaré bursátil que pueda ser negociado en el mercado de valores, en la bolsa, específicamente, en el cual le podamos brindar al productor la posibilidad de comprar una maquinaria fijándole una cantidad de toneladas del grano que él produce. Esto tiene como valor agregado que él no se expone a los cambios que pueda llegar a tener el precio de cotización de ese grano, y el que está adquiriendo ese activo va a tener una moneda dura, porque estamos hablando de que normalmente los granos están atados básicamente al valor del dólar, con lo cual ante movimientos que existan de cotización del dólar va a tener una alza o una baja en función a dicha moneda fuerte. Con lo cual, las tasas a la cual debería exponerse este nuevo documento deberían ser tasas razonables para el mercado. Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una, digamos, paleta importante de contratistas rurales que, lógico, son grandes compradores del sector de la maquinaria agrícola, sembradoras, cosechadoras, que por ahí no son necesariamente los portadores de granos, porque si no deberían estar en el registro, etcétera? Sí, en realidad siempre ellos o los contratistas son los más complicados, pero acá nunca se está hablando del movimiento físico del grano. O sea, el instrumento lo que hace es convertir una deuda en una determinada cantidad de toneladas de granos que van a pagarse en pesos. O sea, si yo tengo una maquinaria que a la empresa el productor o el contratista le debe 30 toneladas de soja por año, le va a tener que pagar el equivalente en pesos a 30 toneladas de soja al momento del vencimiento de ese pagaré bursátil. Como ventaja para la industria, si este pagaré bursátil fuera aprobado, es que se podría descargar este instrumento en el mercado y el industrial cobraría ese documento
hoy de contado, descontado de ese valor, una tasa de interés lógica y no las tasas de interés en pesos que podríamos llegar a estar viendo hoy. Con lo cual, para ambas partes sería interesante. Y del lado del inversor, que sería el que está comprando ese documento en la bolsa, es como que se estaría asegurando, es como si cualquiera de todos nosotros que queremos invertir, uno a veces invierte en ladrillos, otro puede invertir en acciones, acá es como si dijera, yo quiero comprarme 30 toneladas de soja a 1 año, a 2 años, a tal precio, estoy dispuesto a comprarlo a este precio. Si se logra generar ese mercado en esas condiciones, sinceramente creemos que podría llegar a ser un instrumento bastante... un instrumento que nos permita movilizar al sector, que hoy, si lo vemos, incluso por lo que pasó en Expo Agro, la intención de la gente está, el productor necesita invertir, nosotros, bueno, ustedes saben mejor que nosotros, el productor argentino es uno de los productores más eficientes del mundo, con lo cual siempre quiere estar en el tope de la tecnología y siempre quiere renovar su maquinaria. Claro. Con lo cual la demanda existe, la necesidad de recambio existe. Hoy no hay líneas acordes a ello. Claro, no solo hay necesidad, sino que hay un retraso tecnológico que por esta situación económica que viene arrastrando el país se está produciendo, ¿no? Porque además, caso de los contratistas, no están pudiendo ajustar la tarifa necesariamente para renovar la tecnología que tiene muchas veces precios dolarizados, ¿no? Totalmente de acuerdo. El contratista es el que más sufre esta situación porque al irse atrasando incluso en la tecnología, el contratista hace que el mantenimiento de sus máquinas sea cada vez más caro, con lo cual la rentabilidad cada vez sea menor incluso, o por supuesto no tenga rentabilidad, con lo cual hoy el atraso que hay en el recambio del parque de maquinaria se viene, sabemos que tuvimos una sequía muy importante el año pasado, eso hizo que de una expectativa de una super cosecha pasáramos a que nos falten granos. Esa falta de granos se notó en todos lados y eso sumado a la falta de financiamiento a todo nivel, y no estoy hablando solo de la maquinaria agrícola, sino de la falta de financiamiento para las industrias, para la maquinaria agrícola, pero también se cortó el financiamiento para el sector que necesitaba producir. Entonces, un productor agropecuario que antes financiaba sus insumos y eso le permitía pagarle al contratista a lo mejor de contado, ayudarle a pagarle, no sé, los insumos básicos, hoy tenía que salir a negociar hasta con el contratista para que le cobre a cosecha. La restricción crediticia de este último tiempo para el sector fue muy marcada, muy marcada. El principal motor del sector siempre fue el Banco Nación, y todos sabemos que el Banco Nación ha restringido absolutamente todas sus líneas, o la ha puesto a tasas que son sumamente inviables. Claro. Entonces, en ese contexto, sinceramente, el sector se vio perjudicado por la falta de créditos. Encontrándose sin granos, sin crédito, sinceramente todo el mundo es como que se replanteó pasar este bache o pasar este cimbronazo de la mejor forma posible. Esta es un poco la realidad con la que nos estamos encontrando. Claro. Y ahora, ¿qué respuesta han obtenido de las autoridades? Porque esto se lo presentaron al gobierno nacional de algún modo, ¿no? Sí, esto nosotros lo propusimos en la mesa de financiamiento de maquinaria agrícola. La verdad es que la respuesta fue buena en cuanto a que les pareció un instrumento interesante, se pusieron a analizar, después tuvimos contacto con la gente del mercado de valores, con el cual estamos trabajando en seguir avanzando. Sin duda que acá hay dos escenarios que tenemos o dos barreras que tenemos que atravesar. La primera tiene que ver con lo legal, en la cual se debe generar una modificación en la norma que permite tener este instrumento del pagaré bursátil
solamente en pesos o en dólares, debería decir en otras monedas o decir en otro tipo de activos, como pueden ser un activo transparente como la soja, el maíz, el trigo, por un lado. Y en la segunda barrera, que una vez que se supere esta, que creo que no va a ser tan difícil si hay una decisión por parte del gobierno de avanzar, creo que sería fácilmente superable. La segunda barrera que tenemos que atravesar tiene que ver con encontrar los compradores para estos instrumentos, que creo que es importante que se le dé una buena difusión y desde ya agradezco el contacto, porque si nosotros podemos hacerle entender al que está comprando un activo interesante porque es un valor en soja que tiene una determinada apreciación, ya sea por tipo de cambio y o por las contingencias del mercado, creo que puede ser atractivo para varios inversores. Esos inversores probablemente en un inicio también tengan que estar apoyados por alguna campaña por parte del Estado Nacional como para poder difundir de la manera correcta este instrumento y que aparezcan los inversores, ya que van a ser todos instrumentos para pymes. Vieron que siempre se habla de que los instrumentos para pymes tienen una tasa diferencial, que hay muchas entidades que tienen una obligación de colocar sus activos en instrumentos pymes. Creo que esto nos daría un impulso importante al lado del comprador de este instrumento. Perfecto. Ahora, la fábrica no tocaría, no recibiría grano en ningún momento, ¿no? Con este instrumento no. Claro. Nosotros, en el caso de sería como una moneda de cambio para poner el resumen, digamos, ¿no? No cotiza en dólares, cotiza en toneladas de X producto. Es como que yo definiría que el valor de un determinado bien, pongámosle un pulverizador en este caso, va a valer una determinada cantidad de toneladas de soja. Esa determinada cantidad de toneladas de soja, pacto con mi cliente de qué manera me la va a pagar en cuántos pagos. Pueden ser pagos semestrales o lo que fuere. Una vez que cumplimentó con esa cantidad al vencimiento, el productor lo que hace es convertir el valor de la pizarra por la cantidad de toneladas que tenía que pagar y automáticamente efectuar el pago por ese valor. Claro, exactamente. Independientemente de que existe en algunas fábricas el canje por granos, etcétera, que esto es otro tipo de operatorio, ¿no? Lo aclaramos. Exactamente. Nosotros eso lo tenemos, digamos, la mayoría de los fabricantes hoy trabajan con canje de granos. El problema que tienen todos estos instrumentos, ya sea el canje de granos o el financiamiento, este financiamiento también lo tienen muchas, hoy por hoy, muchas fábricas. El problema que existe es la limitante que uno lo tiene que hacer con valores propios. A ver, si nosotros vendemos una maquinaria que vale 90 y la dividimos en 3 pagos de 30 el primer año, 30 el segundo año y 30 el tercer año, no importa si le ponemos pesos, toneladas o lo que fuere, ¿qué pasa? La fábrica se va a encontrar solamente que cobró 1/3 del valor de la máquina y ese tercio no le alcanza para poder fabricar una nueva máquina y tiene 60 más, el 60%, o el 66% para ser más precisos, más a cobrar en los próximos años que no lo puede efectivizar. Lo que nosotros lograríamos con este instrumento es que esos 60 pesos o toneladas que faltaban cobrar, los podemos traer a un valor actual, que seguramente no serán 60, tal vez sean 55, serán 52, será el valor de descuento que nos proponga el mercado, pero en el momento cero la empresa se hace de los 30 que paga el productor más los 52 que vendía en el mercado de valores. Con lo cual ahí sí la empresa va a poder generar empleo y poder generar una nueva maquinaria con ese flujo financiero, sin tener la limitante de tener que esperar los años siguientes para poder cobrar. Claro. Bueno, vamos a ver si esto puede avanzar. Por supuesto que va a llevar tiempo, evidentemente, y otras reuniones de la Mesa de Maquinaria Agrícola, Comisión de Valores, bolsas, etcétera, para
poder de algún modo instrumentar esta herramienta, ¿no? Así es, necesitamos la aprobación de la Comisión Nacional de Valores, necesitamos que el mercado también se expida sobre esto. Hay un trámite todavía que tiene que ver con lo legal en el cual tenemos que estar trabajando. Claro. En líneas generales, ¿cómo está la industria metalmecánica en la provincia de Córdoba? Por cierto, afectados por la crisis, naturalmente, para resumirlo, pero más o menos estos vaivenes del arranque del 2019, José Luis. Sí, realmente arrancamos un 2019 con una expectativa muy baja, muy magra para el año. Sabemos que el productor necesita de nuestros bienes, por eso tratamos de buscar instrumentos alternativos para poder financiarlo, pero Expoagro, que para nosotros era un termómetro importante, creo que fue exitoso en cuanto al nivel de consulta y al nivel de consultas y al nivel de posibles negocios. Está todo muy atado a poder tener crédito. O sea, hoy por hoy, si lo analizamos seriamente, no hay una actividad lícita que me pueda permitir pagar una tasa del 60 y pico % a nivel general. Entonces es muy difícil que nosotros podamos decir que vamos a estar bien si no tenemos una línea de crédito acorde a un tipo de bien. Ningún industrial, por supuesto que el productor agropecuario hace el mismo análisis y eso es lo que nosotros valoramos, va a comprar un torno con la plata de contado. Ningún productor agropecuario va a comprar una pulverizadora con la plata de contado. Lo más probable es que necesite un plan de pagos a una determinada cantidad de años para que la maquinaria se vaya repagando sola. Esto es lo que vemos. Entonces la carencia de créditos para nosotros es la limitante. El sector con crédito arranca. Eso es, se lo aseguro. O sea, la demanda que nosotros veíamos en Expoagro con crédito arranca. A diferencia de otros sectores que sabemos que están golpeados, pero este sector con un poco de crédito estaría arrancando. Si bien cada uno de todos los integrantes de AFAMAC y de la maquinaria agrícola de Córdoba está tratando de buscar sus herramientas y de subsistir, porque básicamente todos los fabricantes de maquinaria agrícola están ubicados en poblaciones que tienen menos de 50.000 habitantes y todos tenemos una responsabilidad social empresaria muy alta. Entonces lo que queremos hacer es conservar las fuentes de trabajo, y en esa conservación de las fuentes de trabajo estamos tratando de buscarle la vuelta de fabricar hasta el más mínimo tornillo para poder darle trabajo a la gente y por el otro lado para poder llegar con un producto bueno para nuestro cliente final. Exacto. José Luis, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado hoy. Vamos a seguir en contacto. Ojalá se pueda avanzar pronto con estos instrumentos. La solución sería que haya créditos como corresponde, pero bueno, son elementos del ingenio para tratar de algún modo continuar con el trabajo. Un abrazo, Un abrazo, muchas gracias a ustedes.